Listo. Exacto. Ahora sí, cuéntenos un poquito de ustedes, Esteban y Bueno, Edu. buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación, Carolina. Mi nombre es Esteban Rivera, yo soy contador público. Yo soy nacido en Venezuela, tengo 23 años aquí en la ciudad de Edmonton. Primero cursé mis estudios en Venezuela de contaduría y en el año 2001 me vine para acá, para Edmonton. Primero a estudiar inglés y después me quedó gustando la ciudad y continué estudiando acá. Y en el año 2006 obtuve mi certificación de contador CPA, Chartered Professional Accountant, aquí en Alberta. Y bueno, estuve trabajando primero por muchas firmas grandes de contabilidad como PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche. Y en el año 2012 decidí abrir mi propio negocio. Ya 11 años desde que abrimos esta firma, se llama New River Professional Corporation, Chartered Professional Accountant. Comenzamos primero en un basement y bueno, ya con el pasar del tiempo y de ir adquiriendo nuevos clientes y nuevas relaciones, pues bueno, ya tenemos en esta oficina, ya tenemos 7 años acá. Ahorita tenemos 4 empleados más contratistas y bueno, nos dedicamos al asesoramiento financiero, planificación financiera, preparación de estados financieros, contabilidad e impuestos. Nuestra especialidad es de impuestos corporativos, impuestos personales y también de encontrar para las empresas ayudas en forma de grants y de subsidios. Eso es una de las partes también más importantes de nuestra organización. Eudis. Bueno, yo me integré al equipo de New River bueno, no recientemente, en el 2016, cuando se da, bueno, mi migración de Venezuela para acá, para Canadá. El lugar más sensato era donde estaba mi hermano, y bueno, y aquí nos reunimos, y desde entonces estoy trabajando con New River en toda el área operativa de los impuestos corporativos, los impuestos igualmente personales y, y en la consultoría y asesoría. Yo soy la que está así como más a pie, la primera cara de la firma antes de comenzar como a distribuir las respuestas o las inquietudes de nuestros clientes o potenciales clientes. Muy Ay, contenta por la excelente. invitación y bueno, así como están viendo, Esteban viene de esta misma iniciativa de ser entrepreneur, que esto sirva también como una motivación, de que uno puede comenzar desde pequeñito y lo que hay que hacer es constante y bien, y tener el foco en lo que uno quiere. Y resiliencia también para manejar esos momentos de altibajos que a veces nos dan como piquiñas Claro. cuando somos entrepreneurs. Pero Sí, es un continuo aprendizaje. Felices nosotras de tenerlos con nosotras hoy, facilitándonos esta clase tan oportuna, Sí, bastante. sí. oportunísima. ¿Quién no ha realizado todavía sus impuestos? Aprovechen y se ponen al día aquí con Esteban y Euris. Entonces, Esteban, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver Mira, una vamos, presentación. vamos a hacer un overview de los impuestos, ¿no? Ujú. Los impuestos para tanto personales como corporativos. Y también vamos a ver las ventajas y las desventajas de incorporar el negocio o de trabajar bajo su propio nombre. Pienso que es bastante ah, oportuno para el grupo, ¿verdad? Entender las diferencias entre trabajar con una empresa bajo nombre propio o estar incorporado. Ujú. Voy a compartir mi pantalla. Carolina, este, está disabled. ¿Tú me puedes autorizar, por favor? Yo voy a preparar una presentación para que... Creo que ya está. Puedes intentar ¿Ya? otra vez, por Ok. fin.
Perfecto. Estaba hablando y estaba en mute, como siempre. Zoom. Hay una pregunta en el chat, Esteban, mientras tú ves la Sí, presentación sobre non-profits. Vamos a tomar nota de las preguntas, ajá. ¿ok? Y lo que vamos a ir primero con la presentación y al final respondemos las preguntas, ¿les parece? Vale, vale. Entonces, dejando las preguntas en el chat, chicas, por favor. Seguro. Bueno, quedó como congelado. Sí me están... No, dice Esteban has started screen sharing, pero no se proyecta nada todavía. Sí, no me veo. Y todos quedamos como congelados. Todos quedan como congelados. Ok, déjame... Cerrar y volver a abrir. Sí. Sí. O si tienes dos pantallas, de repente chequea que estés en la pantalla correcta. No, pues se congeló toda la imagen. Voy a entrar y volver a salir, ¿ok? Ujú, chévere. Quedó todo... Bueno, mientras Esteban resuelve ahí, yo aprovecho de saludar a Mai. Hola Mai, welcome. ¿Cómo estás, Mai? No te escucho, no te escucho. No, no, nada todavía. No, bueno. Mai está muy bien, se le ve muy bien ahí en la pantalla, por lo menos. Está Melissa también y María, María Marval. María, ¿eres tú? ¿Quién está por aquí, María, acompañándonos hoy? Y Melisita. Hola, Muy Caro. bien. Buenas tardes. Y hola a todas. Melisita, exacto, muy fiel siempre a nuestros encuentros, Meli. Gracias por estar aquí. Aquí andamos. Ok, ya solucionado los problemas técnicos. Bueno, le quisiera hablar sobre la declaración de impuestos de este año, el año 2023, como les dije anteriormente. Es un repaso de los impuestos personales, impuestos corporativos y cómo se puede tomar ventaja de incorporar el negocio aquí en la provincia de Alberta. En la agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a diferenciar los tipos de impuestos. Nos vamos a enfocar un poco en lo que son los impuestos personales, también llamados las T1, que así se le llama la declaración de impuesto personal, T1. Otros tipos de ingresos y actividades, oportunidades para disminuir los impuestos personales, fechas importantes, puntos finales y después vamos a tener una breve sesión de preguntas, ¿verdad? Entonces, como Eudi les comentó, vamos a reunirnos al final de la presentación y hacemos las preguntas y ahí vamos, y las vamos respondiendo. Quizás una misma pregunta la tengan varias personas y bajo este esquema, varias personas pueden aprender sobre el tema. ¿Verdad? Los impuestos que hay en Canadá es el impuesto personal, el impuesto corporativo y el impuesto del GST, también conocido como en algunos de nuestros países como el IVA, el impuesto sobre las compras. La provincia de Alberta es el 5% sobre los bienes y servicios. Existen algunos que están exentos, pero todos los cancelamos al momento de la compra o adquisición de un bien o servicio. Entonces tenemos los Personal Income Tax, la T1. ¿Cuáles son los ingresos que nosotros reportamos en una T1? Los de empleados. Cuando nosotros trabajamos, nuestro empleador, al final del año fiscal, que siempre es diciembre, tienen hasta el día 28 de febrero para entregarnos nuestras T4. La T4 es la fuente principal de información en la cual te indica todo el dinero que recibiste por parte de la organización, todas las deducciones que te hicieron, se identifican
todo el impuesto que también te retuvieron, el empleador retiene el impuesto y se lo adelanta al Canada Revenue Agency. De esa manera, el gobierno de Canadá mantiene un flujo de dinero consistente, ¿verdad? Ellos mensualmente, el empleador le envía al Canada Revenue Agency esos montos a nombre tuyo. ¿Qué quiere decir a nombre tuyo? Bueno, mira, ella dice, esta persona pagó estos impuestos y los adelanta. Toda esa información está contenida en la T4. Existen beneficios que tiene la T4, por ejemplo, póngale que ustedes le pagan el seguro médico. Y si el seguro médico lo paga, en la T4 se indica que ese seguro ha sido pagado por parte del empleador y se llama un taxable benefit. Es un beneficio que se incluye como parte del ingreso para el pago de los impuestos. Otro tipo de información de ingresos son las inversiones. Cuando uno hace una inversión y tiene una ganancia, puede ser por intereses o dividendos, la institución emite una forma que se llama la T5. La T5 identifica ingresos adicionales que recibieron las personas por inversiones. Y también están otro tipo de beneficios, como la T4E y la T4 RSP. La T4E es por insurance. Sí, por ejemplo, el maternity leave que paga el EI, el Employment Insurance, ellos al final de año envían una forma diciendo, este fue todo el dinero que se le adelantó a la madre, estas fueron las deducciones de impuestos y esa información es necesaria para completar los impuestos personales. Dólar ingresado, dólar que es sujeto a impuestos. Muy importante. Entonces ya abarcamos lo que era la parte de los ingresos, pero también existen deducciones que permite el gobierno para disminuir nuestros impuestos. Las deducciones entre las más importantes, tenemos las contribuciones al plan de pensión. Cualquier dinero que se invierta en estos registros, RSP is Register, eso es para cuando se vaya al retiro, ¿sí? Register Pension Retirement Plan. Eso es más o menos un plan de retiro. Las contribuciones que se hagan disminuyen los impuestos. Por cada dólar contribuido, disminuye en $1 el ingreso recibido. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un ingreso de $50,000 e hicieron contribuciones en la RSP por 10,000, la base disponible para el pago de impuestos es 40,000. ¿Sí? Disminuye dólar a dólar la contribución a la posición de la base imponible para el pago. Otros gastos son los de child care. Disculpe por el error ortográfico. Aquí, dice child care. Child care expenses, los pagos que se hacen a daycare y after school pueden ser deducidos, tiene sus límites, dependiendo de la edad de los niños. Están los gastos educativos, cualquier institución postsecundaria, donde usted realice cursos, esos generalmente emiten una forma que se llama la T2202. Los tuition amounts que se pagan también pueden ser deducidos por el pago de impuestos. Y uno de los más comunes, los gastos médicos. Los gastos médicos pueden utilizarse para disminuir los ingresos de ese año. Una cosa que es bastante beneficiosa, para que los ingresos, los gastos médicos sean deducibles, tienen que ser más del 3% de los ingresos, ¿sí? Si eso no llega al 3% de los ingresos, no hace ningún tipo de disminución. Pero el gobierno te permite que lo acumules por 2 años, de manera tal de que quizás no llegaste al monto en el año 1, en el año 2 los puedes sumar 1 más 2 y los puedes deducir. ¿Ok? Continúo con otro tipo de ingresos y actividades de los impuestos personales.
La descripción que le di anteriormente es una declaración de impuestos bastante sencilla. Es una declaración de impuestos donde está los ingresos por la T4, T5 de otro tipo de forma y las deducciones más comunes. La mayoría de las personas en Canadá, esa es una típica declaración de impuestos. Pero existen otros tipos de ingresos o otros tipos de actividades, los cuales las personas, en este caso muy adecuado para este grupo, es cuando tú haces negocios a nombre personal. Uno puede ofrecer un bien o un servicio y venderlo a su propio nombre, ¿sí? Usted puede ser un consultor, usted puede comprar algún producto para ser vendido, usted puede, eh, siempre y cuando sea legal, ustedes pueden hacer este tipo de negociaciones. Cuando reciben el dinero, también hay unos gastos que están asociados a la prestación de ese servicio o la prestación o la venta de ese producto. Los gastos que estén relacionados para la generación de ese ingreso pueden ser deducidos por, para efectos de impuestos. Por ejemplo, Carolina, tú tienes una compañía, tú sirves como contratista haciendo consultoría sobre un tema determinado, o sea, ingeniería, por ejemplo. Y tú hiciste durante el año $100,000. Bueno, pues, ¿qué necesitas tú para generar o qué necesitaste tú para generar esos $100,000? Bueno, tuviste que pagar algún tipo de licencia especial eh, para la Asociación de Ingenieros. Ah, bueno, mira, como eso es relacionado a mi generación de ingresos, yo lo puedo deducir de los 100,000. Resulta que tú tuviste que tomar tu vehículo y trasladarte a visitar ciertos clientes en un periodo determinado. Ah, bueno, los gastos relacionados con esos traslados, con ese viaje, también pueden ser deducidos. Tuviste que pagarle a un contador para que te hiciera un análisis financiero o un abogado para que necesitabas un contrato. Esos costos y esos gastos son directamente relacionados a la generación de ingresos. Quiere decir que tú los puedes disminuir, ¿verdad? Entonces ya tu base para el pago de impuestos ya no son 100, son 100 menos todos estos gastos, ¿sí? Por eso es que indico que bajo este esquema hay oportunidades de ahorros considerables. ¿Por qué? Cuando uno es un empleado de una organización, uno no tiene la flexibilidad de deducir este tipo de gastos. La diferencia entre los gastos de cuando uno trabaja o uno es empleado de una compañía, los gastos que les mencioné anteriormente, las deducciones más importantes, esas son, porque son las que establecen la ley. Más de eso, tiene que ser muy específica. En cambio, cuando estamos del punto de vista del negocio personal, ya las deducciones son más amplias. ¿Por qué? Porque si yo considero y hago el análisis que es necesario para mi organización o para prestar el servicio que yo estoy prestando, la puedo deducir. Entonces, la T1 tiene las formas necesarias como un estado financiero donde uno indica, estas fueron mis ventas, estos fueron mis gastos de contabilidad, estos fueron mis gastos de utilities, esto fue lo que pagué por el cell phone, dependiendo de tu negocio, ¿no? Dependiendo de cuál es el servicio que tú estás prestando. Otro tipo de ingreso es cuando tú tienes un apartamento o tienes una propiedad y lo alquilas, ¿sí? Eso te está generando ingresos. Sin embargo, esos ingresos también, para poder generar esos ingresos, tiene que haber un gasto. ¿Cuál es el gasto más común cuando tú alquilas un bien raíz? El interés que tú pagas sobre el mortgage, ¿sí? El mortgage completo no puede deducirse. Lo que se puede deducir es el interés que tú estás pagando. Gastos de mantenimiento del apartamento, gastos administrativos del apartamento, reparaciones, pintura. También generalmente tienes personas que van a limpiarlo, eso lo puedes deducir. Si tienes un Airbnb, por ejemplo,
que necesita un mantenimiento constante. Entonces, de esa manera, cuando tú recibes el dinero por la renta o el alquiler de tu bien raíz, existen gastos, los puedes deducir de manera tal de disminuir la base imponible. Siempre la idea no es evitar los impuestos, sino que cada persona pague el impuesto que debe pagar. El impuesto, su parte justa, ni más ni menos. ¿Sí? El trabajo del contador es identificar esas oportunidades que se pueden presentar en el momento de la declaración de impuestos. Por eso un buen contador conoce a su cliente, lo entiende, cuál es su objetivo, a dónde quiere llegar, conocer cuáles son también, cómo es la familia, qué más tienes, cómo podemos buscar estrategias para disminuir tu posición fiscal. Ese es el objetivo. Y les recomiendo una cosa, el mejor contador que ustedes puedan tener es el contador que ustedes confíen. Eso es, siempre se lo digo yo, tanto a mis clientes como a los que no son mis clientes. Mira, el mejor contador es ese, el cual tú confías. Porque el que tú confías, tú te le estás abriendo mucha información, ¿verdad? Que tú no la compartirías con otras personas y esa persona está ahí para ayudarte. Es muy importante identificar un buen profesional que se interese realmente de tu bienestar desde el punto de vista financiero. Muy importante esa parte. Entonces, ¿cómo disminuir los impuestos? Bueno, hay que maximizar, lo más importante es maximizar los montos en el fondo de pensión. ¿Sí? ¿Por qué digo maximizar? Porque nosotros tenemos un room, tenemos un espacio en el cual podemos invertir en los RSP que es máximo. Nosotros no podemos invertir todo lo que nosotros queramos. A medida que va pasando el año, se va acumulando, estos montos van creciendo, van creciendo, van creciendo. ¿Por qué? Porque ellos se calculan basados en tus ingresos como empleado. ¿Sí? El 18% es lo máximo que tú puedes contribuir en un año determinado sobre tu salario. ¿Ok? Pero se acumula. En el año 1, ganaste $50,000, no tenías la disponibilidad de efectivo para hacer la contribución. En ese año creaste un room o creaste un espacio de $9,000. Vas al año 2, ganaste 50,000 adicionales, tampoco hiciste alguna contribución. Entonces tienes los 9,000 del año 1, los 9,000 del año 2. Ya para el año 3 tienes una deducción de 10, tienes un espacio de 18,000 para invertir. En ese momento tuviste un bono, una bonificación, un ingreso adicional y utilizaste tu room de $18,000 para disminuir los impuestos e invertir en ti mismo, porque tú estás invirtiendo para tu retiro, ¿ok? Estás invirtiendo para tu propio bienestar. Entonces, en ese año número 3, en vez de pagar impuestos sobre $50,000, vas a pagar impuestos sobre $32,000. ¿Por qué? Porque los 18 que invertiste van a disminuir la base imponible para el pago de impuestos. Cuando el dinero entra al plan de pensión, a los RSP, no pueden sacarse sin que exista una penalización. Cuando tú ingresas el dinero en ese plan de retiro, te ahorra alrededor del 20% en impuestos, ¿verdad? En ese periodo determinado. Entonces, si tú lo sacas, el gobierno te retiene ese impuesto que tú te ahorraste en el año que lo invertiste. Entonces, si vas a sacar $20,000, realmente te van a dar 16, te van a retener 4. Y te lo van a retener en forma de impuesto. Entonces, tú vas a recibir una forma que se llama la T4RSP y dice, bueno, mira, sacaste 20, ya te deduje 4 de impuestos, ¿verdad? Entonces, mete esto en tu declaración. Pero así funciona. Sin embargo, existen situaciones en las cuales tú puedes utilizar los RSP sin ningún tipo de penalización inmediata, que es para la compra de tu primera vivienda. Si tú necesitas ese $20,000 para down payment de una unidad, un apartamento, tu casa,
tú lo puedes utilizar y no te van a retener impuestos de manera inmediata, sino que después del quinto año, tú vas a repagarlos al fondo de pensión. Lo vas a ir repagando. ¿Qué pasa? Si no tienes cómo pagarlo, 1/10 de esa deuda va a tu declaración de impuesto personal, como si tú hubieses recibido eso como un ingreso en vez de un préstamo, porque realmente cuando lo sacaste es como si lo hubieses quitado prestado para la adquisición de tu primera vivienda. No lo puedes hacer para la segunda, para la tercera, para la cuarta. No tienes que demostrar que es la primera vivienda que tú tuviste aquí en Canadá y utilizaste esa figura. La otra manera de disminuir los ingresos es invertir en el Tax Free Saving Account. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier ingreso que usted reciba de ese fondo es libre de impuestos. Usted compró unas acciones, un fondo mutual, y hiciste una inversión en la bolsa de valores de una manera personal, ¿verdad? Y esa te generó un ingreso, se duplicó. Bueno, ese dinero extra que recibiste como ingreso o como ganancia no es sujeta a impuestos. ¿Cuál es la finalidad de esta figura? Lo que quiere el gobierno de Canadá es fomentar el ahorro, es fomentar la inversión a título personal de cada uno de los ciudadanos. Entonces, estas contribuciones todos los años van creciendo, ¿sí? Esto fue implementado hace unos, si mal no recuerdo, unos 16 años. Entonces, el primer año eran 5,000, era lo máximo que tú ponías. El año siguiente eran 5, pero si no lo hiciste en el año 1, se te van acumulando. Bueno, ahorita toda esa acumulación ya va por el orden de los $96,000, ¿sí? Que es el room que las personas pueden, hasta este momento es el máximo que tú puedes contribuir a ese ahorro. ¿Qué pasa? Durante la época del COVID, muchas personas invirtieron, estuvieron haciendo inversiones independientes en la bolsa, tanto la bolsa de aquí de Canadá como la de otros países, y utilizaron la figura del Tax Free Saving Account para que las ganancias que ellos obtuviesen no fuesen sujetas a impuestos. Vamos a la parte de las fechas importantes. Las declaraciones de impuestos todos los años, la fecha límite para declarar y pagar es el 30 de abril. En este caso, las declaraciones de impuestos tienen que ser presentadas y pagadas, si tienes algún monto por pagar, el día 30 de abril del año 2024. Si eres una persona que eres self-employed, tienes hasta el 15 de junio del 2024. ¿Por qué? El Canada Revenue Agency, de alguna manera, le da una oportunidad porque el self-employed necesita un poco más de trabajo para la declaración de impuestos. Para preparar esa declaración, para calcular cuál es el ingreso, para reunir toda la información de cuáles son mis gastos operativos, hacer mis cálculos. Lleva más tiempo que simplemente una persona que su ingreso sea solo por medio de las T4 y de las T5. Necesita facturar, necesita recoger tu dinero, o sea, debe ser más planificado y el proceso de obtención de información es más largo. Por eso el Canada Revenue Agency da días adicionales para la declaración de impuestos cuando tienes self-employed income. ¿Ok? Vamos a un poco a comparar lo que es el self-employed y la incorporación. Pero antes de empezar sobre esta estructura, me gustaría saber si la gente de aquí del grupo sabe lo que es un negocio incorporado. Porque lo podríamos explicar antes de esta parte, antes de continuar con diferenciándolo. No. A ver, chicas, ¿Sí? escriban en el chat. ¿Quieren que hagamos el repaso sobre el negocio incorporado? Básicamente sería, Esteban, la diferencia entre incorporar y seguir como self-employed con impuestos personales. Sí, bueno, primero explicar qué es una compañía incorporada.
¿sí? Ok, bueno, creo que podemos hacer un repaso flash. Ok. Entonces, una compañía incorporada bajo la provincia de Alberta es una figura diferente a una persona. ¿Qué quiere decir eso? Es una entidad aparte, ¿sí? Uno se incorpora para poder manejar un negocio de una manera separada de tus asuntos personales, ¿sí? Entonces, la incorporación se hace por medio del registro en Alberta, en este caso porque estamos aquí en Alberta, el registro en Alberta. Uno propone qué nombre la organización tú le vas a asignar. La provincia hace un research y ve si ese nombre que tú estás proponiendo está disponible. Una vez disponible, pagas los costos relacionados a esa incorporación, que en este momento están en el orden entre $400 y $500, dependiendo quién sea tu agente de incorporación. Y te van a dar un certificado. Ese certificado es el que tú necesitas para posteriormente abrir una cuenta de banco a nombre de la organización. Sin esa incorporación, el banco no te va a abrir una cuenta para ese negocio. Entonces, incorporas, sacas tu cuenta bancaria, te comunicas con el Canada Revenue Agency y te asignan un número. Como nosotros las personas tenemos el Social Insurance Number, las corporaciones tienen un Business Number. Es su identificación con el gobierno. Una vez cumplidos esos 3 requisitos, incorporar, ir al registro y hacer la incorporación, a abrir la cuenta bancaria y obtener tu número de Business Number de Canada Revenue Agency, ya tú puedes comenzar a operar en la provincia de Alberta. ¿Ok? Ya puedes llamarte una compañía incorporada. Self-employed, tú trabajas no con un business number, tú trabajas con tu social insurance number. ¿Sí? Tú puedes registrar un nombre operativo. Esto tiene un costo, creo, ahorita está en el orden de los $50. Ponte que, Carolina, tú no quieres trabajar bajo Carolina, sino tú quieres trabajar bajo Amazing Marketing. Ese es el nombre que tú le quieres poner a tu organización. Tú lo puedes utilizar siempre y cuando lo hayas registrado el nombre. ¿Sí? Nada más el nombre. No incorporar, pero registrar el nombre. Entonces, tú puedes empezar a emitir tus facturas y puedes identificarte y puedes hacer tu promoción bajo ese nombre, porque ese nombre está registrado. ¿Ok? Entonces, tú ya tenemos el negocio incorporado, puedes operar y ya tú también tienes tu número de seguro social con tu nuevo nombre, tú puedes operar. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Verdad? La diferencia primordial es el ahorro de los impuestos. La estructura de ingresos y gastos del self-employed y los contratistas incorporados o compañías incorporadas es muy similar. Pero la ventaja es que los impuestos provinciales y federales combinados para las organizaciones es el más bajo de Norteamérica. Nosotros pagamos combinado el 11% sobre la base imponible. El 11% del ingreso de la ganancia al final del periodo. ¿Sí? La provincia de Alberta ofrece esta tasa reducida de manera tal de atraer más inversión a la provincia. Al disminuir los impuestos, hace más atractivo para cualquier otra organización o inversionista de venir acá y trabajar acá. ¿Sí? Ese 11% es sobre los primeros $500,000 en ganancia neta al final. Después de los $500,000 en ganancia, ya entra a una tasa que oscila entre el 24 y el 38%, dependiendo del nivel de ingreso. Los negocios incorporados requieren gastos adicionales de constitución y mantenimiento, como le había dicho. El registrar la organización está entre $400 y $500, dependiendo
de quién es tu agente de incorporación. También necesitas alrededor de $80 al año para el mantenimiento con el registro. Tienes que reunir una forma que se llama el Annual Return. Tienes que hacerlo con el registro en la provincia de Alberta todos los años. Y también tienes que preparar tus estados financieros y tu declaración de impuesto corporativo. ¿Sí? Si no tienes el conocimiento, la habilidad para realizar tus propios estados financieros y tus impuestos corporativos, pues debes contratar a un contador. Y entonces el contador va a trabajar, tienen tarifas que van para preparar un estado financiero sencillo. Las tarifas oscilan entre los $1,000 y $2,000 por año. Eso para realizar los estados financieros, declaraciones de GST y los impuestos corporativos. Entonces, ese es un gasto que es importante y que hay que tomar en cuenta cuando dices self-employed contra incorporado. Un poco mayor los costos del incorporado. Los negocios incorporados tienen limited liability en comparación con los self-employees. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hace un minuto les comenté que la compañía incorporada es un ente separado a ti. ¿Sí? Él actúa, es autónomo y es privado. Si existe una demanda legal hacia la compañía, esa demanda no puede ser extendida a sus dueños, sino nada más a la organización. Entonces, eso es lo que quiere decir con limited liability. Nada más, si, por ejemplo, tú estás prestando un servicio de peluquería, ¿sí? Y hubo un accidente durante uno de tus sesiones, ¿verdad? Y la persona te puede demandar por daños y servicios, pero no te va, si tú estás incorporado, no te puede demandar a ti como persona, demanda a la organización. Y la organización, ¿verdad? Va, si tiene el efectivo, el dinero, lo que la persona esté buscando, paga hasta la medida que ella tenga. Pero si tú no estás incorporado, pueden ir hasta contra tus activos personales. ¿Sí? Cuando una demanda es personal, pueden ir contra tus activos. Entonces, por eso es que la mayoría de las empresas, después que llegan o las personas, dependiendo de su negocio, deciden incorporarse, de manera tal de separar lo que es el negocio con lo que es la persona. ¿Ok? Entonces, tenemos la ventaja de la incorporación es que el liability está limitado y que la tasa de impuesto es más baja. ¿Cuál es la de los self-employed? Desventaja, self-employed es la personal. Pero para que Bueno, pongas pero sí, ya vamos a un ejemplo que yo tengo acá de los estados financieros. Entonces, de esa manera, podríamos de visualizar cuáles serían las ventajas y las desventajas de self-employed e incorporado. Aquí, ahorita les voy a presentar un ejemplo. Y en ese ejemplo van a ver con números las oportunidades de ahorro. ¿Sí? Las estrategias, la mejor estrategia de incorporar es una planificación oportuna, ¿verdad? Tener una buena persona que te lleve durante este proceso. El dueño de la compañía recibe dividendos y no recibe salarios. Y eso ahorra mucho dinero en cuanto a CPP y I, porque los dividendos no están sujetos a este tipo de retenciones. ¿Qué pasa? Si tú recibes por parte de tú como dueña de empresa un dividendo de $10,000, tú mantienes los $10,000. Pero si los 10,000 los recibes como salario, vas a recibir
quizás 7.500, porque lo demás te van a hacer deducciones del CPP, del EI y de los impuestos que tienes que enviarle al gobierno. Entonces, desde el punto de vista, los dividendos, te quedas con más dinero en el bolsillo. Si lo recibes como salario, no recibes tanto dinero en el bolsillo. Entonces, los self-employed tienen que pagar doble CPP y doble EI. ¿Por qué doble CPP y doble EI? Porque tú eres una empresa, ¿verdad?, que está actuando en su propio nombre. Entonces, tú eres contribuyente y empleado. ¿Sí? Entonces, si tú tuviste, por ejemplo, $100,000 al final del año y eres self-employed, ¿qué pasa? Que nada más de CPP vas a tener que pagar $7,000 y de EI tienes que pagar 1,200. O sea, se te fueron $8,200 en contribución. Pero si tienes dividendos, recibes tus dividendos completos. Entonces, esta estrategia de dividendos versus salario, dependiendo del nivel de ingreso, te ayuda sustancialmente, bastante dinero que te quede en el bolsillo. También tienes la posibilidad del income split. El income split es que si tú recibes un dividendo por parte de la compañía, tú puedes dividir ese ingreso con tu cónyuge. El sistema de impuestos en Canadá es un sistema de brackets, ¿sí? Donde cada incremento de $50,000 aproximadamente, el número es un poco, es un número 48,800 y tanto, pero vamos, cada $50,000 va incrementándose el porcentaje, ¿sí? Entonces, no es lo mismo $100,000 a una tasa alta que 50,000 y 50,000 en una tasa baja, ¿sí? La incorporación permite eso, permite que al momento que declares dividendos, tú puedas, tú puedas dividirlo con tu cónyuge. De esa manera se disminuyen mucho los impuestos. También una ventaja de la incorporación es cuando puedes invertir dentro de la organización. ¿Qué quiero decir yo con esto? Cuando tú eres self-employed, dólar ingresado, dólar taxado. En el periodo donde lo recibiste, ahí no hay ningún tipo de diferencia o de ningún tipo de estrategia. Si tú recibiste $10,000 en el año 2023, pues en el año 2023 vas a pagar los impuestos relacionados a esos $10,000. La incorporación no. Del punto de vista personal, si tú mantienes el dinero dentro de la organización y no lo pasas a tu cuenta personal, pues no tiene ningún tipo de efecto en tus impuestos personales, nada más en los corporativos, pero no en los personales, que son los más altos. Entonces, si tú necesitas un carro para realizar tu negocio o una camioneta para hacer deliveries, por ejemplo, y tú eres self-employed, el dinero, ¿verdad?, que quedó ahí en la camioneta, ya tú pagaste impuestos personal, porque el dólar taxado, dólar entrado, dólar taxado. Pero en la corporación, tú no tienes que sacar el dinero y ponerlo a tu nombre, sino que la inversión se hace desde dentro de la organización y lo compra el vehículo dentro de la organización. Los gastos relacionados del vehículo son parte de la organización. O sea, no tienes que tú sacar el dinero y pagar impuestos personales para poder comprar el carro, sino que lo compra la organización. Eso es importantísimo. A veces, quiero invertir, ¿verdad? Si el dinero lo recibes y lo sacas de la organización, vas a pagar impuestos personales. Pero ¿y por qué no haces la inversión dentro de la empresa, a nombre de la empresa? Ahí no tocan tus impuestos personales, ¿sí? Entonces, cumpliste la misión de aumentar tus inversiones, de ahorrar, pero no pagaste impuestos, ¿sí? Porque nunca lo sacaste a tu nombre, lo sacaste a nombre de la organización. Self-employed, no, porque self-employed tú apenas recibiste el dinero, ya tuviste que pagar impuestos sobre él, ¿sí? Y los impuestos pueden ser diferidos para años posteriores. Los impuestos no pueden ser, nunca lo vamos a evitar. Lo que podemos es diferirlos, ¿sí? Decidir en qué año
vamos, cuando estás incorporado, decidir en qué año yo me voy a hacer el pago del impuesto. Personal, claro, ¿sí? El 11% corporativo lo vas a pagar siempre. Pero si tú mantienes el dinero ahí, ¿verdad? Y vas haciendo todos los gastos dentro de la organización y vas pagando el celular de la organización porque lo necesitas para tu negocio y el carro, más la inversión, más la adquisición de los activos, realmente el ingreso que tú te mueves personal es poco. Entonces, al impuesto a hacer pocos movimientos de dinero a nombre personal, menos impuestos tienes que pagar. ¿Ok? Entonces, aquí es un ejemplo de la misma estructura si la persona está incorporado o no está incorporado. ¿Sí? En este ejemplo, ambos fueron $200,000 y los gastos fueron $100,000. Es decir, que te quedaron 100 de la operación. Entonces, el Registration and Admin Cost para un self-employed y su esposa son $1,000, ¿verdad? Porque la declaración de impuestos, si tú se lo das a una persona que te la prepare, la de self-employed, generalmente es más costosa que la de una normal, que la de una con nada más una T4 y una T5. El valor de mercado de un contador que te haga un self-employed tax return, estamos hablando que está entre unos 700 y unos $1,000, dependiendo de cuál es el manejo el flujo de información. Si es mucha información, te van a cobrar más, ¿sí? Porque es más compilation de la información que hay que hacer, ¿verdad? En este ejemplo, los costos de registro y admin cost son $1,000 al año. Incorporados son 3,000, ¿sí? Entonces te queda el ingreso después, antes de impuestos, es 100,000 bajo la figura de self-employed y 97 bajo la figura de incorporado. La tasa es el 11%, es decir, que el impuesto que tienes que pagar, ¿verdad? Sobre la empresa son 10,670. Y el shareholder, si eres self-employee, primero tienes que pagar los CPP, que son $7,000, y el impuesto personal son 13,225. Es decir, que combinado el gasto de impuesto y los costos adicionales de un self-employed son $21,225. ¿Cómo son esos 21? Los 13,000 de impuestos acá, los 7,000 de CPP acá y los 1,000 que están acá entre los registros. Yo sumo esos tres montos y me da 21,225. Sobre un ingreso de $100,000, ese fue los gastos, incluyendo los impuestos, ¿verdad? Que representan el 10,61% de todo el ingreso de $200,000 que tuviste anteriormente, el del REVE. Pero ¿qué pasa? Si nos vamos acá, al incorporado, yo pagué 10,670 a una tasa del 11%, bien baja, ¿verdad? Y pagué de personal tax 1,650. Los impuestos totales más los gastos de estos 3,000 que están acá me dan 15,320. Bajo este ejemplo, esta persona se ahorró $5,905 haciendo exactamente lo mismo, con la diferencia en que uno se incorporó y el otro no se incorporó. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos cuál es el momento en el cual la persona decide incorporarse? Cuando los ingresos, cuando después de este análisis, vea, oye, haciendo esto, incorporado, estoy pagando combinado costos e impuestos, menos si estoy self-employed. Entonces, ese es el análisis. ¿Dónde es mi punto de equilibrio? Dependiendo de tus ingresos y dependiendo de la figura en la cual te encuentres o decidas estar. Entonces, con esta última ejemplo, ahí terminamos nuestra presentación. Entonces, si tenemos algunas preguntas, vamos a aprovechar estos momentos. A ver, Ajá. entonces,
Vamos al chat. Tomar nota de... Entonces voy aquí abrir el chat. Ok, vamos a comenzar por 716, Carolina. Ajá. Sí, por favor, yo no sé. Ok. ¿Qué pasa si en este momento no estoy registrada y no estaba cobrando GST? Porque no había ganado más de 30,000, pero ya estoy llegando a ese límite. Esta es la pregunta de María. Ok. Sí, María. Sí, tienes toda la razón. Cuando no llegas a los 30,000 o no proyectas en un año determinado llegar a los 30,000, no tienes por qué registrarte por el GST, ¿verdad? Cuando pasas ese límite, es obligatorio que te registres del GST y empieces a cobrarlo, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que hagas tu registro con el GST, ¿verdad? Lo cobres a partir ya del momento en que ya pienses que estás llegando a ese límite. Eso sí, no puedes registrarte porque hiciste en el año 35 y en el año siguiente, que es 25, no hacer la declaración de GST. No. Una vez ya abierta tu cuenta del GST, ya tú tienes que continuar cobrando tu GST y haciendo tu declaración del GST. Pero tú sabes que hay una ventaja. Si tú cobras GST, también puedes deducir el GST que tú pagas para tu negocio. Si no estás registrado, en el GST, no puedes hacer el claim sobre ese GST que ya tú pagaste. Entonces, yo les recomiendo siempre a mis clientes que se registren. Así no lleguen a los 30,000. ¿Por qué? Porque el GST que tú pagas normalmente, nosotros como personas, una persona, tú vas al Superstore y compraste algo y pagaste tu GST. Ese GST no lo puedes recuperar porque es una compra personal. Ah, pero si yo estuviese registrado en el GST y hago la compra desde el punto de vista de incorporado o de empresa o de self-employed, porque self-employed también te permite hacer tu declaración de GST de una manera como lo hace un incorporado. Ah, entonces yo hice $10,000 de ingreso, cobré 500 de GST, ¿verdad? Pero entonces yo tuve que comprar unos materiales y tuve que comprar una cantidad de cosas para mi compañía o para mi negocio y pagué $250 de GST de todos esos productos. Ah, ¿qué pasa? Que yo ahora cuando haga mi declaración de GST dice, sí, yo cobré 500, pero pagué 250 en bienes y servicios. Es decir, que yo te doy, gobierno, los 250. Fíjense que el GST es un impuesto creado para el consumidor final. Para el dueño de empresa, no tiene ningún efecto. Es un impuesto que tú lo agarras, lo estás reteniendo y lo estás enviando. No puede formar parte de tu costo. ¿Sí? Entonces, lo agarras, lo retienes, ¿verdad? Lo tienes en tu cuenta bancaria, haces tu declaración del GST. Si tienes un saldo, el saldo es a favor del Canal Revenue Agency, se lo devuelves. Y también existen casos en que tengas saldo a favor hacia ti y tú recibes ese dinero. Uno va a decir, pero ¿cómo eso ocurre? ¿Sí? Porque fíjate, si tus bienes y servicios o tu consultoría la haces fuera de Canadá, ¿sí? Tú no recibes GST. Tú no cobras por servicios prestados fuera de Canadá, pero ahorita con la computadora tú puedes prestar servicios en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Tú puedes tener un cliente en España, puedes tener un cliente en los Estados Unidos, puedes tener un cliente en Venezuela, puedes tener cliente en México, en Chile, tú puedes tener clientes en todos lados. Ellos no pagan GST, ¿sí? Pero resulta de que todos tus gastos son incurridos en Alberta. Entonces, tú tienes que si cuando compraste la computadora, el software, el celular, la tableta, todas esas cosas en las cuales tú pagaste GST, tú puedes reclamar que te devuelvan el GST pagado sobre esos servicios. ¿Ves? Entonces, puede pasar de que tu ingreso sea exento, porque tú no cobras GST, pero todos tus gastos si tuviste que pagar GST. Entonces, te devuelven el dinero. Si estás registrado. Si no estás registrado, no te devuelven nada. ¿Ya? Esa era parte de mi pregunta, que si en ese momento, por ejemplo, si estoy self-employed
y no he registrado nada, solo estoy trabajando bajo mi nombre. Ujú. No puedo entonces cobrar eso, ese GST por el trabajo que yo hice bajo mis taxes personales, ¿cierto? No, no lo puedes hasta que te registres, ¿sí? El proceso es gratis de registro del GST, no tienes que pagar nada. Canal Revenue Agency con una sola llamada, tú ves llamar, dices que solicitar tu número de GST y comenzar a cobrarlo y comenzar a hacer tus declaraciones, ¿ok? Bueno, Entonces, muchas gracias. de nada, ese proceso es totalmente gratis. Este, una pregunta adicional, ¿sí? Arriba también hay otras. No, ¿No? no, era, Ok, entonces vamos a la, Mayrin tiene la manito levantada y había hecho una pregunta sobre non-profit. ajá, Melissa, ¿ok? Melissa, tú eres empleada y no te dan la T4, ¿qué debo hacer si ya se las pedí? Bueno, una cosa que puedes hacer, les recomiendo a todas las personas que están aquí en el grupo que tengan abierto su cuenta que se llama My Account con el Canal Revenue Agency, ¿sí? La cuenta de My Account te permite tener acceso a toda la información de tus T4, T4A, todo lo que tus empleadores y el gobierno le ha enviado al Canal Revenue Agency, esa información está ahí, ¿sí? El empleador tenía hasta el día de hoy, febrero 29, para enviar las T4 a sus empleados. Es decir, que la debes haber recibido máximo el día de hoy. Si no, esa información ya está en el portal del Canal Revenue Agency. Y ellos sí Sí, han sido reportados por el sí han empleado. sido reportados por el empleado. Yo te recomendaría que te comuniques con ellos. Si no te lo han enviado, te pueden enviar un screenshot, te pueden enviar un PDF, ¿verdad? No necesariamente te lo van a dar en papel, quizás, y si te lo dieron en papel, todavía está en proceso de correo. Entonces, hasta el día de hoy era la fecha, ¿verdad? Te recomiendo que los llames y si tienes acceso a My Account, revises el portal de Canal Revenue Agency My Account, que quizás esa información ya está disponible. Yo tengo una pregunta, Esteban. Ajá, Yo, este año que pasó, yo registré una non-profit, ¿no? ok. Y ellos me enviaron un email a principios de año que tenía que hacer, yo te lo escribí ahí en el chat, que tenía que Ajá. hacer la, como la, yo les mandé la declaración de que no había cambios y que, pero Ok. entonces me mandaron otro email ahora donde me dice que me faltó la parte de la declaración, La información pero financiera. la Ujú. información financiera y la parte de la declaración. Esa non-profit en realidad no generó nada de dinero el año pasado. Tiene un grande de $3,000, eso es todo. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que buscar una persona que haga la cosa esta financiera? ¿O yo puedo, no sé, imprimir una cosa del banco y poner que lo único que tengo es ese gran que entró y mandárselo? ¿O tiene que ser, No, ellos dicen que tiene que ser por una persona autorizada? bueno, la autorización, lo que pasa es que cuando un non-for-profit organization, ¿verdad? A pesar de que no, su intención no es la de hacer dinero, pues tú tienes que de alguna manera reportar qué es lo que tú estás haciendo. No tienes que pagar impuestos, pero tienes que reportar lo que estás haciendo. Entonces, tan solo el presentar un estado de cuenta de banco no es un estado financiero, ¿sí? Un No. estado financiero está compuesto por balance general y el estado de ganancias y pérdidas, ¿sí? El Ujú, balance general es una foto, cuando digo una foto, no literalmente, pero cómo se encuentra, es la fotografía de la empresa en un momento determinado. ¿Cuáles son ujú. sus activos? ¿Cuáles son sus pasivos? ¿Y cuál es el capital que ellos cuentan?
El estado de ganancia y pérdida es cuáles fueron los ingresos, los egresos y cuál fue la ganancia al final del periodo. Para los non-for-profit no se llama ganancia, sino se llama exceso de ingresos sobre egresos. Entonces, esos documentos, ¿verdad? Tienen que anexarse a esa declaración de non-for-profit que la provincia de Alberta te exige. Entonces, si tú tienes el conocimiento in-house, o sea, si tú sabes cómo hacer el estado financiero, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, claro, es complicado, ¿verdad? Si no tienes el conocimiento. Ujú. Un contador, mira, por lo que tú me estás describiendo, el no-for-profit es bastante pequeño, Súper. ¿verdad? O sea, súper pequeño. Engage a un contador certificado para todo este proceso, realmente te va a cobrar quizá unos Va a 800, cobrar más de lo que fue el grant. El grant fue de 3.000, definitivamente. el contador va a cobrar 2.000. Definitivamente. Entonces, mira, el, existen instituciones que hacen impuestos personales voluntariados, gratis, ¿sí? No sé si existe ahorita alguno que hagan voluntariado para impuestos corporativos, porque a pesar de que no for profit, todo eso se hace como si fuese un impuesto corporativo. ¿Por qué? Porque el contador, María, no, tú eres Melissa. Tu nombre es Melissa, ¿verdad? No, Mayri, Mayrin. Ah, Mayrin, disculpa. ¿Por qué? Porque cuando un contador hace un estado financiero, su nombre está asociado a ese estado financiero, ¿verdad? claro. Entonces, el contador expresa en una página cuál es su involvement o cuál es su trabajo realizado sobre ese estado financiero. Entonces, hay que hacer unos procedimientos, por ejemplo, de revisar que los registros estén bien, que el ingreso, porque ningún contador va a decir, bueno, sí, yo te lo hago ahí rapidito. ¿Y qué pasa si esos $3.000 que tú estás poniendo ahí no eran 3.000, sino 10.000, pero tú Sí, nada más, ¿verdad? O si hay unos gastos que se tenían que haber reportados y no se hicieron. ¿Ves? Entonces, por eso es que el contador, de alguna manera, se involucra en la organización para hacer las cosas bien, ¿verdad? Y eso les va a cobrar, y lamentablemente, no lamentablemente, bueno, ese es el trabajo del contador, y entonces va a cobrar el dinero claro. ¿ves? Entonces, tú lo puedes hacer, claro, como te digo, si estuvieras como poner el estado financiero junto, puedes buscar algún tipo de plantilla, ¿verdad? Pero cuando mi pregunta es porque ellos dicen que tiene que ser por una persona autorizada. Eso fue bien, en el email pusieron ahí bien claro que tenía que ser una persona autorizada. Entonces ahí fue cuando yo dije, perro, esto no. Mira, lo que pasa es que a veces malinterpretamos la palabra autorizado, porque autorizado tú puedes decirle a alguien, cualquier persona, mira, yo te autorizo para que lo hagas, ¿sí? Sí. O puede ser una cosa autorizado y otra es preparado un contador por un contador certificado, esa es otra cosa. Entonces, Mm, mm, revisa qué dice el email exactamente, ya va. ¿verdad? Y yo creo que ahí se abre la oportunidad de averiguar si hay voluntariados, así como Correcto. como hacen con los servicios legales pro bono, pero para las no for No, profit que están en sus Dice periodos que tiene iniciales. que ser el Signed Return Form y el Financial Statement. Y dice que, nada, que en el primero, sí, cuando tú lees lo que ellos mandan, en la última dice, el ítem 6, que tiene que estar por un agente de servicio, que tiene que estar, ajá, dice, the annual form must be signed and date and include the name of the title of the persona autorizada para submitir la forma. Ese eres tú, Porque ese es el annual return. correcto.
Ya. Bueno, yo les mandé eso y entonces fue cuando me dijeron que faltaba el, Bueno, ah, el financial statement. O sea que lo que me falta es el financial statement. Ok. Qué fastidio. Bueno. eso fue- Voy Ay, a, voy a aquí a otra pregunta. Si soy self-employed en este momento, ¿puedo hacer el claim aún? Ah, bueno, esto ya lo hablamos. Si eres self-employed, el claim, después que te registres, la fecha para el GST, como dijimos, puedes hacer el claim, es después de registrado, no puedes hacerlo antes de registrado. ¿Puedo cambiar de contador? El año pasado mi esposo fue el que hizo los taxes. Aún ya no trabajaba y ahora llevo 6 meses trabajando. ¿Podemos asistir contigo para que nos ayude a hacer los taxes esta vez? Bueno, yo te voy a poner en contacto, Melissa. Eudis Yo te al va. final voy a hacer follow-up con los emails de todas con Carolina y, y bueno, les envío la información de nosotros, podemos rebotar allí sus inquietudes y ver cómo nosotros podemos ayudarnos con ello. ¿Vale? Mm. Muy vale. bien, muchas gracias. Ajá, My Account. Melissa, que el link de My Account, ¿verdad? Para entrar a My Account hay que hablar primero por teléfono, si no tienes en la cuenta, porque te van a pedir una información, te van a mandar un código por correo y con ese código es que puedes accesar a tu cuenta de My Account. ¿Sí? Ah, Muy importante, muchachas, muy y importante. un requisito para eso es haber declarado, haber hecho aunque sea la primera declaración Correcto. de impuestos para poder crear la cuenta individual del CRA. Mm, Muchas gracias. En este caso, si mi esposo ve que ya lo hizo el año pasado, él ya podría abrir la cuenta, entonces. Correcto, Sí, correcto. Ujú. los dos, porque Mm, son a título personal y así los impuestos se presenten de forma conjunta, las cuentas son personalizadas. Ujú, correcto. Ok, muchas gracias. De nada. Nuni pregunta, ¿qué opinas del TurboTax para presentar los impuestos personales como los de un negocio? Mira, Nuni, yo te invito a que lo hagas, ¿sí? Es muy importante que entendamos nosotros todos cómo funciona el sistema de impuestos, ¿sí? Que lo veamos, que los palpemos. TurboTax es muy amigable, bastante sencillo de usar. Yo le voy a hacer una confesión. Yo cuando llegué acá, a pesar que yo era contador, pero yo nunca fui contador de impuestos en Venezuela. Yo me hice contador, yo me especialicé en impuestos, fue aquí en Canadá. Entonces, en el primer año, me dijeron, mira, que hay una señora que hace los impuestos, mira, y te devuelven plata. Y yo, ¿qué? Te devuelven. Eso nunca lo había escuchado en ningún lado que te devolvían dinero. Sí, entonces esta persona le di la T4, me acuerdo, bien sencillito, más los gastos del curso que estaba tomando en la universidad. Y de repente me dice, te van a devolver $500. Y yo que, ¡ah! ¡Wow! $500. Yo dije, este gobierno de Canadá es lo máximo, porque yo no me vine antes. Entonces, y ella me cobró $150. Pero yo dije, ya va, pero si esta señora hizo que yo me ganara 500. No, entonces esos 150 no es nada, ¿verdad? Y bueno, y esa señora le hacía impuesto a todos nosotros. Esa señora. Y después un año, el año siguiente, dije, oye, pero ¿qué tan difícil puede ser eso? Y compré el TurboTax. Costaba $9.99 en ese momento. Y yo estaba asustado. Cónchale, pues si no me devuelven los 500 eso. Hice mi declaración de impuestos. Y me devolvieron más porque yo tenía aquí como un año y pico más y trabajaba en la universidad y todo. Cuando yo me metí en esa declaración de impuestos, la rabia que me dio haberle pagado a la señora los $150, porque la señora utilizaba el TurboTax y ella, como nosotros no sabíamos nada, y entonces pensamos que era muy, muy complicado, entonces, claro, no, ese servicio cuesta eso. Los invito, háganlo, ¿verdad? Nosotros como contadores, nosotros lo hacemos, los impuestos,
Pero siempre recomiendo a los clientes, mira, esto, empápense, entiéndanlo, de manera tal de que ustedes se puedan planificar mejor. Nosotros tenemos muchos clientes también, pero nosotros somos sinceros cuando le decimos a ellos, ¿saben qué? Esto lo pueden hacer y se pueden ahorrar un dinero si lo hacen ustedes mismos. Y hay unos clientes que nos dicen, no, pero es que yo no tengo cabeza para eso. Ok, perfecto, no hay problema, nosotros los hacemos. Hay- Siempre es educar a la persona, porque los impuestos, esto lo vas a hacer todos los años, por el resto de tu vida. Y después tus hijos tienen que hacerlo. Y tu esposo. Entonces, eso es algo en lo cual tenemos que conocer el sistema para ver si lo que estamos pagando está bien. ¿Sí? Claro, cuando ya hay casos que son más complicados, es donde nosotros intervenimos y decimos, ya, pues, mira, ven acá, que está esta estrategia, esta planificación. Oye, esto amerita una declaración de impuestos con unas formas diferentes. Por eso es que un contador, ¿verdad? Siempre se utiliza para escalar el nivel de complejidad de la declaración de impuestos. ¿Sí? Pero sí, Nuni, cómprate el TurboTax. Es bastante amigable, también te da pistas, te dice, oye, noté que pusiste información aquí, pero no pusiste información aquí, revísalo. O sea, es bastante amigable e intuitivo. Se los recomiendo que lo usen, se los recomiendo que hagan esa inversión y que entiendan cómo el sistema funciona. Entonces, como lo hice también TurboTax, también te digo, no, ni hazlo, porque yo aprendí mucho hace 20 y pico de años de cómo era el sistema de acá, porque no lo conocía. ¿Tenemos otras Sí, preguntas? A ver. Muchísimas, tenemos muchas gracias. de Gracias por nada, la verdad, muchísimas gracias. de nada. Este, bueno, Mayra, sí, no tenerle miedo al Canal Revenue Agency. Es verdad. Mira, esas son personas que están haciendo un trabajo igual como el que estás haciendo tú. Este, Son personas, una de las diferencias primordiales entre el sistema canadiense y el americano es que la gente del Canadian Revenue Agency acá es una persona que te quiere ayudar. Y así lo veo yo. Te quiere ayudar a que tu situación, si tú tienes que pagar impuestos, lo pagues. Si no tienes que pagar impuestos, no los pagues. Están ahí para ayudarte. El IRS de los Estados Unidos es más como inquisidor. Son como más fuertes, son como más autoritarios. Aquí son más, el mandate de ellos es ayudar. Nosotros lidiamos con ellos Sí. todos los días. Son personas como tú y como yo, que están haciendo su trabajo y tratan de hacer lo mejor que puedan. A veces nosotros no perdemos la paciencia con ellos, pero bueno, es normal. Pero, y una recomendación, porque este miedo del que habla Mayra, que es un sentimiento compartido por muchos, hacen que uno deje a un lado las comunicaciones del CRA, no voy a ignorar esta carta, no le voy a devolver la llamada, y el que no veamos que hay un llamado no quiere decir que va a Ellos se lo pasar, olvidan. ellos se les va a olvidar. Ujú. Entonces, siempre atender a tiempo. Los llamados de CRA son muy importantes Sí, porque ellos pueden ser muy bien colaboradores cuando ven que las personas están dispuestas a trabajar con ellos. Mire correcto. que hay una deuda o que no entendemos, que vamos a revisar sus impuestos. El ser colaborador con ellos es retribuido de la misma manera. Ya cuando ellos ven que no, ya tenemos 3 años que no hacemos los impuestos, no respondemos a los llamados, ahí sí se ponen ya ellos un poco más inquisidores, como dice Esteban, ajá, pero Ujú. ¿qué pasó? Y porque tenemos un año llamándote y no nos has dado respuesta. Entonces es eso, es realmente hacer esa relación como si fuera cualquier proveedor con el que uno tiene que comunicarse. Ujú. Vean el Canal Revenue Agency como su cliente, ¿sí? Cuando estén en su empresa. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que trabajar con ellos todo el tiempo, ¿sí? Mire, y el Canal Revenue Agency es la única organización que si usted no los atiende
o tienen una deuda y no hacen un arreglo con ellos, lo único que le pueden congelar su cuenta de banco personal. Es la única organización que tiene la autorización por parte del gobierno federal de, de quitarte el dinero que tú tienes en la cuenta y congelarlo. Entonces, con ellos no queremos estar de mala. Nuni pregunta que los impuestos, la fecha límite es el 30 de abril, pero se pueden presentar a partir del 25 de febrero, Sí, se ya está bien. abre, está habilitado el portal para iniciar las declaraciones. Correcto. Es decir, Nuni, que si tú utilizas el TurboTax, ellos tienen tienen un código que se llama e-file, ¿sí? Y una vez que hiciste tu declaración de impuestos, él te hace ese prompt y te dice, estamos listos, dale al botón. Y una vez que te da el botón, eso ya se fue y ya se hizo la declaración. Todo es automático y electrónico. Perfecto, gracias. Esteban, yo tengo una pregunta. Dime. Perdón, Nuni, que te atropellé. Ahorita continúa si tienes otra pregunta. Lo digo porque de repente hay varias chicas que están en este estatus de self-employed y basado en el ejemplo que tienes aquí en la pantalla, ¿hay algún número, sí, en el cual ustedes como contadores recomienden que es momento de incorporar? O también, por ejemplo, en el caso de las muchachas que tienen su 9 to 5, pero que su negocito es un side hustle, algo que tienen ahí al lado. ¿En qué momento sería como recomendable? Por supuesto, sé que cada caso es individual, pero hay como un número mágico donde tú digas, bueno, si estás haciendo más de, no sé, lo que hablaba María hace rato, 30,000 por parte de tu side hustle, es momento de incorporar. ¿Cuál puede ser esa pista? Mira, los 30.000 para el GST es obligatorio, ¿verdad? Ya el gobierno te lo está diciendo que tienes que registrarte con el GST. Tiene sus ventajas de registrarte el GST. Tú puedes tener un número de GST sin estar incorporado, ¿ok? Entonces tú puedes, ese no es limitante. Mira, yo pienso que cuando ya superas los $60,000 ya es un buen momento para empezar a analizar si debes incorporarte. ¿Por qué digo 60? Porque la tasa de impuestos después de los 50 personal comienza a crecer bastante, ¿sí? Entonces ya tú pasaste esos 50, llegaste a los 60, ya tú sabes que esos $10,000 adicionales después de los 50 están pagando una tasa de impuesto importante. Mira, la incorporación, como les dije, tiene sus costos relacionados. Sin embargo, al final, siempre el ahorro es mayor. ¿Ok? Perfecto. Yo pienso que ya después de estar cerca de los $60,000, hay que pensar en que el flujo de dinero se debería quedar más en el bolsillo que en las manos del Canal Revenue Agency. Totalmente. Sí, sí, sí. Ujú. Muchas gracias, chicos. De nada. Y a las muchachas que por favor recuerden dejar su correo electrónico aquí en el chat. Y vamos a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que aquí Milady envió una pregunta. Siempre se presentan en pareja los impuestos que ella generó unos ingresos por su self-employed y si la pareja, o sea, o tu compañero tiene que declararlo. Sí, debería declarar porque son declaraciones en conjunto. Ahora, es muy importante siempre llevar los récords de los gastos, porque sobre todo cuando el negocio está iniciando, los gastos superan a los ingresos. Y eso significa que hay créditos que se pueden estar dejando sobre la mesa por no llevar ese control. Ujú. ¿Ok? Oye, si tienes la manera de buscar tus gastos, bien sea por tus estados de cuenta bancarios o los de las tarjetas de crédito. Y bueno, y desde ahí comenzar a retrieve la información, los recibos o invoices, creo que es bastante recomendable, es recomendable. Ujú. Otra cosa, es importante saber
que, por ejemplo, Milady aquí hizo un dinero con una sola empresa. Yo como empresa, yo necesito, cuando hago mi declaración de impuestos, yo necesito demostrar de que el gasto realmente lo incurrí, ¿verdad? Entonces, cuando hay personas que trabajan self-employed y tú le pagas a una persona self-employed, ¿sí? Tú pides factura. Y si yo soy el que estoy pagando, ¿verdad? Yo emito una forma que se llama la T5018. Eso lo hacen las empresas, ¿sí? Las empresas dicen, bueno, mira, yo le puedo demostrar a Canada Revenue Agency que yo gasté esos $20,000, mi lady, y ellos mandan esa forma, la T518, igual que las T4, la mandan para el gobierno. Entonces, si tú no declaras ese dinero, y la empresa sí declaró de que te había pagado esos $20,000, entonces puedes estar sujeto a una auditoría. Y eso, porque van a decir, ya va, pero usted tiene aquí una T5018 con nosotros que dice que usted recibió $20,000 y usted no lo puso en la declaración de impuestos. Y eso, y eso el Canada Revenue Agency no lo va a ver como un olvido, lo va a ver como una manera de que no se están declarando los impuestos De evasión. de evasión. Entonces, la evasión tiene penalidades hasta del 20% del monto no declarado, aparte del monto declarado. Por ejemplo, si tienes que pagar un impuesto de $10,000, bueno, la penalidad por no hacer la declaración de una manera adecuada y fiel son $2,000 adicionales, más los intereses. Entonces, hay que yo soy un contador y nosotros como contadores entendemos que las cosas hay que hacerlas bien, para que salgan bien. ¿Sí? Y sobre todo porque la manera realmente de poder medir el éxito que está teniendo tu empresa es saber realmente cómo están yendo los números. No solo lo que está entrando, pero comparado con lo que estás invirtiendo en llevar a cabo tu trabajo y dónde estás gastando que puedes ahorrar para que sea más efectivo lo que estás haciendo. Creo que es bien, bien importante que ya desde el día 1 se lleve récord de la información de tanto de entrada como de salida de la empresa, del dinero de la empresa. Para contribuir un poquito ahí a esa conversación de ustedes, me hacen recordar algo que comentó, no recuerdo si fue Mónica Arango o fue Alejandra Díaz. Mónica es Realtor, Alejandra es Mortgage Broker, y una de ellas decía en una de nuestras reuniones que no, cuando hagas tu declaración de impuestos no te fijes nada más en cuánto puedo decir, cuánto puedo deducir, porque entonces no vas a dejar espacio a lo que es tu income, y con base a tu income es que entonces determinan qué tipo de casa o hasta cuánto te pueden prestar para el Correcto, Muy mortgage. importante, claro. correcto. Muy, muy, muy importante. Esa es la única manera. La declaración de impuestos es el documento número 1 que revisan los bancos o las instituciones financieras para determinar por cuánto dinero te van a prestar. Porque ese es el Exacto, ingreso constante que tú vas a tener. ¿Sí? Y en nuestro exacto. caso, que somos migrantes, cuando queremos esponsorear a nuestros padres o familiares, el documento primordial que pide el gobierno son las declaraciones de impuestos. Declaraciones de impuestos. Y si no tienes un ingreso determinado, no puedes aplicar a estos programas de reunificación familiar o de reunificación Sí, de familiar. reunificación familiar. Entonces, ahí es donde entra la estrategia de, ok, ¿qué es lo que yo estoy planificando? Así sea a título personal, ¿qué estoy planificando para los próximos años? Y trabajar alrededor de esos objetivos que se tengan en mente. Ujú. Así es, con responsabilidad. Tengo una última pregunta. La, el grant que me dieron me lo dio otra non-profit, pero ellos no me enviaron no me han enviado ninguna forma. ¿Tú crees que han enviado algo así como esa T5018 que tú dices? ¿Tiene algún Deben haber generado, sí. Y más si son cosas grandes y cosas
la institución que te lo envió tiene esa Ajá. información y la utiliza porque ellos tienen que rendir cuentas a quién le están dando el dinero. Entonces, ¿cómo se llama la forma que yo les debo pedir a ellos que me manden? No, no, tú no, yo te digo, este ejemplo que te dé la T518 son las empresas, ¿verdad? Esto es una forma para lo que tú le pagas a tus Pero contratistas. ellos pueden emitir, puede ser una T4 también, una T4A, porque las he visto cuando son las entregas de los grants. Solo contáctalos y déjales saber que necesitas Pero el- T4 para personas, no, no, for profit organization. la A. Eh, que necesitas el official receipt Un de, o, oficial. Ellos lo es- único que mandan es cheque, más nada. sí, sí, Y sí, pero que ellos tienen una fórmula específica donde te dan donde te dan la información que es necesaria para la declaración de impuestos de la non-for-profit. Ujú. sí, Sí, tienen que tener esa información por parte de... les voy a mandar un email. Bueno, Ok, si no sé si tienen hay alguna alguna pregunta pregunta adicional. adicional, Muchísimas gracias, vale, no tengo más preguntas, pero de verdad muchísimas gracias por esta charla de hoy. espero que haya sido de beneficio, que se vayan con información adicional y que hayan sacado, aprovechen, ¿sí? Una cosa, mucho éxito, mucha suerte, mucha fuerza en sus emprendimientos. Es importante que nosotros como latinos, una de las cosas que en todos estos años que yo he estado acá, he tratado de incentivar y de impulsar a las personas a que tengan sus propios negocios. Eso le va a dar es una fuente de generación de empleos, una fuente de generación de dinero y que puede llegar a ese punto de darte la libertad y la flexibilidad financiera que tú necesitas. Entonces, claro, no es tan sencillo, pero lo que hay que ser es consistente, ¿verdad? Tener sus objetivos planteados y caminar hacia esos objetivos. Qué bien, Esteban. Muchísimas gracias, Eudis. Muchas gracias. No, Súper importante, oportuna, didáctica, además, la presentación. Yo creo que hasta a mí que no soy nada de estas cosas de contabilidad y de números, me quedó súper claro varias dudas y varias cositas que estaban por allí. Y ya las chicas están dejando por aquí su correo electrónico, yo se los voy a compartir para que ellas pues los contacten directamente ya con todas las preguntas personales. Pero de verdad que mil gracias por colaborar con nosotras con esta actividad de hoy. No, un no, un placer. con mucho Y que gusto. además están invitados a participar en nuestras actividades. El 13 de marzo tenemos una actividad mixta, Esteban, así que no te puedes esconder. No es nada Ah, más para mujeres, es hombres y mujeres. Así Sí, pues que me siento, ¿cómo es que? bendecido. excluido. No, me siento excluido. No, no, siéntete bendecido porque estás aquí rodeado de estas Oh, damas. buenísimo. Sí. No, gracias por la invitación, gracias por la invitación y bueno, y al igual que Esteban, bueno, éxitos totales y rotundos en todo lo que se propongan para este año 2024. ¿Ok? Amén, Y espero amén. verlas pronto. Así es. Bueno, mil gracias para todas, chicas. Feliz noche. Voy a Hasta dejar de grabar. luego.